Hoy vamos a hablar de 10 eventos bíblicos que están, cuidado con lo que voy a decir, comprobados por la ciencia. ¿Y por qué te voy a hablar de esto? Porque cuando tú entiendas que existieron los gigantes, fue verdad el arca de Noé, cuando tú entiendas que todos esos relatos bíblicos son reales, de pronto entenderás también que los mensajes bíblicos de que podemos cumplir sueños, que podemos crear milagros, que podemos destruir el mal en nuestras vidas, que podemos construir una vida de bendición, que realmente hemos venido aquí a brillar, que somos los creadores de nuestra vida y de nuestro destino, que somos los arquitectos de nuestros sueños, que nosotros podemos crear los mismos milagros como dijo Jesús en la última cena. Las obras que yo hice tú también las harás y aún mayores. Cuando entiendas que la ciencia dice, oye, que lo que dice en la Biblia que te dicen que son cuentos y tal, que es verdad, de repente en tu mente empezarás a tener el ingrediente secreto que es lo que hace que tú puedas cumplir todos tus sueños. La fe, la convicción, la certeza. Así que este vídeo es de los más poderosos, estate muy atento, pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte a este canal, de activar las notificaciones y la campanita, así podrás avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y no te perderás la oportunidad de seguir aprendiendo. Y ahora sí, vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Algo más que carne y hueso. Y sé que hoy llenaré de ti mi corazón. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Hoy estoy muy contento. Vamos a hablar de los principios bíblicos de la saga de Secretos Revelados y también del nuevo entrenamiento del propósito. Decía el rey Salomón en la Biblia que un pueblo sin propósito, sin visión, perecerá, y era el hombre más rico y más sabio de la Biblia. Y también decía Jesús de Nazaret que nos debíamos conocer primero a nosotros mismos y seríamos conocidos y reinaríamos sobre el universo. Pero que si no nos conocíamos, entonces estábamos sumidos en la pobreza y éramos la pobreza misma. Así que desconocerte a ti mismo, estar perdido en la vida, es igual a la pobreza. Lo decía el mismísimo Jesús de Nazaret. Vamos a hablar de todos estos principios y hoy vamos a hablar de eventos bíblicos que la ciencia ratifica, que la ciencia confirma, que la ciencia ha comprobado. Porque hay mucha gente que dice que la Biblia es un cuento, que no es verdad, que es ficción, que eso no pasó nunca. Todo lo que está en la Biblia ocurrió. Todos los hechos son reales. Y aunque no es tan importante el hecho real desde mi punto de vista, si habían gigantes, si el arca de Noé, si bla, 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 no es tan real todo eso. Sino lo que ocurre en medio de esa realidad, que son principios psicológicos, que es lo que hace que tú puedas tener una vida extraordinaria. Eso sí es lo importante, pero para poder entender lo importante, debes entender que los hechos son reales y están comprobados por la ciencia. Vamos a por esos hechos y te digo, te van a sorprender. El arca de Noé. El arca de Noé. ¿Es posible que existiera el arca de Noé según los parámetros que se explican en Génesis 6:15 en la Biblia? En Génesis 6:15 en la Biblia se dice que Dios le pidió a Noé que hiciera un arca de 300 codos. Ellos hablaban en codos. 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Entonces unos estudiantes en la Universidad de Leicester, en Inglaterra, empezó a estudiar. Unos estudiantes de astronomía y de física decidieron comprobar si realmente los parámetros bíblicos eran reales, eran de verdad. ¿Y adivina qué? Comprobaron que era cierto. Era cierto. Pues se dice en la Biblia que el arca de Noé tenía que estar hecha de madera de gofer. Así que lo probaron con madera de ciprés y se dieron cuenta que los parámetros daban como resultado final un buque de unos 1.200 kilos cuando está vacío, que según esa estructura era perfectamente capaz de superar la gravedad y mantenerse a flote. Y además, cuidado con esto que te voy a decir. Según esta universidad y estos científicos, ese buque con los parámetros que se dicen en la Biblia era capaz de aguantar o de soportar 50.000 kilos adicionales. 50.000 no, 50 millones de kilos adicionales, que es el equivalente a 35.000
parejas de animales diferentes, que era lo que Dios le dijo a Noé que necesitaba tener para salvar el planeta. Así que todos los parámetros coinciden y son exactos según esta universidad en Inglaterra y de estos estudiantes de física y de astronomía. Son reales y coinciden. Lo más sorprendente es que la especificidad, o sea, lo específico que son los datos que en Génesis 6:15 da Dios a Noé de cómo construir el arca, son perfectos. Y se podría construir ese arca perfectamente capaz de soportar los 35.000 kilos adicionales, los 50 millones de kilos adicionales de las 35.000 parejas de especies diferentes de animales que tenía que meter Noé. ¿No te acaba de volar la cabeza? Pues espérate que vienen más cosas. La ciencia del átomo. Se dice en el libro de Hebreos que lo que se ve se ha hecho de lo que no se ve. En la Biblia ya se hace referencia, y muchos estudiosos bíblicos hacen referencia de que en la Biblia sabían que había una partícula que no se veía y que era el origen de creación de todo lo demás. Habían ya algunos filósofos griegos más antiguos que ya insinuaban todo eso. Así que es probable que los que escribieron la Biblia se hicieran eco y referencia de esos autores griegos. Pero sea como sea, estaban hablando de lo que hoy en día se conoce como física cuántica. Es alucinante. Vamos a por el siguiente. La Tierra. Piensa que en la época en la que se escribió la Biblia, el Antiguo Testamento sobre todo, la cultura general decía que, dependiendo del lugar del mundo, que la Tierra se sostenía sobre elefantes o sobre manos de gigantes o sobre manos del gigante Atlas. Sin embargo, en la Biblia se dice que la Tierra no se sostenía sobre nada, que flotaba en el espacio y que se sostenía por la acción de la gravedad y del Sol. O sea, que te estaban describiendo exactamente lo que era la Tierra en un mundo donde la gente creía otras cosas sobre la Tierra. Si quieres comprobarlo, vete al capítulo de Job 26:7. Ahí podrás verlo todo. O sea, realmente lo que decía la Biblia sobre la Tierra era real. Pero quiero que te vayas a esa época y que pienses. O sea, ¿qué pensaba la masa? Por eso os digo siempre que las masas históricamente se equivocan. ¿Qué pensaba la masa? La masa pensaba que eso estaba sostenido sobre un gigante. O sobre una columna de elefantes que aguantaban y sostenían la tierra. Sin embargo, en la Biblia ya te cuentan la verdad. Déjame saber si te está explotando la cabeza y vamos a por el siguiente. El estanque de Siloé, donde Jesús sanó a un enfermo, a un ciego. No sé si os acordáis, si lo habéis leído, se cuenta en ese pasaje como Jesús había un ciego, le pidió que le sanara y sacó saliva, la untó con barro, se la untó en los ojos y luego le dijo que se fuera a lavar los ojos al estanque de Siloé. Hasta entonces, hasta el año 2015, se creía que eso era una invención de Juan el Bautista, o sea, que esa ciudad o que ese estanque no existía de verdad. Pero luego descubrieron los científicos que sí, encontraron la localización y descubrieron que efectivamente, que sí había existido ese estanque. Así que lo que se creía que era un cuento no lo era. Realmente existió el lugar y existió el estanque y por supuesto también tuvo que existir el milagro de Jesús. Vamos a por el siguiente. Se dice que el rey Salomón mandó construir unas murallas alrededor de toda la ciudad de Jerusalén. Y se creía que eso era un cuento. Pero resulta que en el siglo XX se descubrió que, en el año 2010, se descubrió unas murallas de 70 metros de largo por 6 de alto en la ciudad de Ofel, que confirmarían que efectivamente esas murallas se habían construido. Vamos a ver que la Tierra es redonda. Bueno, aunque hay gente que todavía dice que la Tierra es plana, yo no lo sé, pero en la Biblia ya se hace referencia de que la Tierra era redonda. Y recordemos que en esa época se creía que la Tierra era plana. Pero en Isaías, en el libro de Isaías 40:22 dice: Dios está sentado sobre la redondez de la tierra. Así que ellos ya hacían referencia a que la Tierra no era plana, sino redonda. Y quiero que veas lo diferente que era el discurso bíblico de lo que se creía en esa época. O sea, estamos hablando de una época que todo el mundo decía que era plana y los bíblicos escribieron
Isaías en su libro escribió que Dios estaba sentado sobre la redondez de la tierra. O sea, te estaba diciendo que la tierra era redonda, no plana. Esto es muy, muy, muy importante. Bueno, vamos a por el siguiente. La Torre de Babel. La Torre de Babel, que se relata en el Antiguo Testamento, que fue una construcción babilónica, porque los antiguos babilónicos lo que querían era llegar o sea, querían construir una torre tan alta que pudieran llegar a Dios. Dios se enfadó y les castigó y les hizo hablar diferentes idiomas para que nunca más se volvieran a entender. Y se creía que la Torre de Babel era un cuento más de la Biblia que no había existido y que era mentira. Hasta que los historiadores se dieron cuenta de que sí. De que varios historiadores babilónicos encontraron una tablilla de arcilla donde se describía una torre y lo que fue el rey de aquella época en esa torre que coincidía perfectamente con lo que llamamos la Torre de Babel. Y esa tablilla se descubrió en Irak. Así que una vez más se confirma que la Torre de Babel sí existió de verdad. Vamos a por el siguiente. El ciclo del agua. Pensad que cosas que a nosotros nos parecen tan obvias. Hasta el siglo XVIII se creía que el agua que conocemos de los manantiales, de los ríos, de las cascadas, de todo esto, que emergía de manantiales subterráneos. Y que de ahí salía el agua. Hasta el siglo XVIII se creía eso. Sin embargo, hoy en día sabemos que el agua viene de la evaporación que sube arriba y que luego cae en forma de precipitación, de lluvia, de nieve o de granizo. Y de ahí sale el agua de los ríos, de los manantiales, de las cascadas, etc. Bueno, pues esto, que hoy en día parece tan obvio, no lo era en su momento, pero se confirma en el libro de Job. En el libro de Job 36, 27 al 28 dice: pues él atrae hacia arriba las gotas de agua, se filtran como lluvia para su neblina, de modo que las nubes destilan y gotean sobre la humanidad abundantemente. O sea, estaba hablándote ya ese ciclo del agua, que hasta entonces se creía que era diferente. Vamos a por el siguiente. Pilato, que estuvo muy, muy, muy directamente relacionado con la muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús. Bueno, pues los historiadores decían hasta ese momento que no había existido, que era un personaje inventado. Pero resulta que los arqueólogos en 1961 descubrieron una ciudad romana al lado de Israel que había una tablilla donde por primera vez en la historia aparecía el nombre de Poncio Pilato. O sea, por primera vez, fue la primera evidencia, pero se descubrió en 1961. Hasta entonces se creía que Pilato era un personaje inventado. Bueno, así ocurre con todos los personajes de la Biblia, ¿eh? El Mar Rojo fue donde Moisés, cuando ya hubo convencido a su pueblo, al pueblo de Israel, de liberarse de la esclavitud de Egipto, se enfrentó al faraón, que era su hermanastro, para poder liberar a su pueblo. Después de todas las plagas, después de todo lo que hicieron, llegaron al Mar Rojo y no había manera de pasar y venían los egipcios para matarlos. Y se cuenta en la Biblia cómo de repente se abrió el mar, pudieron pasar y cuando ya habían pasado y en mitad del paso de los egipcios se volvió a cerrar el mar y se ahogaron y los israelitas fueron salvados. Bueno, pues los investigadores han descubierto que eso podría haber sido real. Se podría haber levantado el viento, se lo atribuyen al viento. Dicen que hay un pasaje en el Mar Rojo que el viento podría literalmente abrir las aguas y que al volver a venir el viento, esos fuertes vientos, abrían las aguas. Y al desaparecer el viento, que las aguas podrían haber vuelto a su cauce. Y que podría explicar perfectamente el pasaje bíblico. Pero muchas veces nos pensamos que Dios, el universo, la energía, como tú le quieras llamar, que usa cosas sobrenaturales para hacer milagros. Y no, son cosas naturales. Tú imagínate, si tú eres Dios y quieres salvar a un pueblo, si tú dispones del viento, tú vas a activar ese viento en esa zona para poder hacer ese milagro. Es mucho más sencillo de entender y mucho más fácil de ver que no imaginarnos que realmente se abren así como las películas que nos dicen, ¿no? Puede haber pasado de esta manera perfectamente, de hecho la ciencia lo ratifica. Ahora vamos a... Esto es una cosa que te lo voy a dejar aquí en el aire. ¿Sabías que, por ejemplo, el rey David fue quien mató al gigante Goliat? El gigante Goliat venía de
de una raza que eran filisteos, pero había muchas razas de gigantes, se relatan mucho en la Biblia. Bueno, te reto a que busques en Google gigantes de la antigüedad, restos de gigantes de la antigüedad, huesos de gigantes de la antigüedad, y que veas y te sorprenda. Habrá mucha fake news, pero también habrán cosas, entre broma y broma la verdad asoma. Te dejo ahí ese reto para que lo busques tú y lo puedas ver. Ahora, ¿por qué te he contado todo esto? Porque quería que vieras que los relatos bíblicos suceden en lugares reales, que todas las personas existieron y que todo lo que está ahí escrito es real y es verdad. Y que cuando se nos dice que podemos obrar milagros, que cuando se nos dice, Jesús nos dijo en la última cena, las obras que yo hago tú también las harás y aún mayores, que los milagros son reales, que los podemos hacer y que todos nosotros tenemos la capacidad de ser dioses creadores y construir nuestra propia realidad. Esa es la verdad y esa es la verdad que nos hace libres. Comparte este vídeo con quien creas que le pueda ayudar, suscríbete a este canal si quieres seguir aprendiendo y ahora si quieres que te ayude a entender la Biblia, no en la parte de hechos, sino en la parte de psicología que hay detrás para aprender estos principios, entonces te espero aquí en el interior de las páginas de Secretos Revelados. Dicen que esta es mi mejor saga, es alucinante lo que hay, los secretos que hay aquí dentro. Y si eres de los que te sientes perdido en la Biblia y no tienes en la vida y no tienes visión, no tienes claridad, no sabes qué hacer con tu vida, ese es el primer paso de todos. Así que te espero en mi entrenamiento del propósito. Esta metodología que hay aquí la hago yo varias veces al año para aclararme yo mismo, así que vas a usar lo mismo que yo hago para tener claridad en la vida. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web para que puedas conseguirlos. Lo enviamos a cualquier parte del planeta con la empresa DHL y en pocos días lo recibirás en tu casa. Sin más, espero haberte inspirado con este vídeo, espero haberte ayudado. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao.